¿Qué tal, Val? ¿Dónde nos has traído hoy? Pues hoy estamos en la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, en pleno corazón de Madrid, en un lugar que se preocupa de fomentar, de apoyar todos los estudios relativos al mundo antiguo. Y aquí estamos de invitadas, pues muy contentas. Muy Contentísimas. contentas. Y es un sitio muy especial donde pues se imparten cursos, se dan también unos premios para tesis doctorales, trabajos de fin de máster y un sitio muy, muy especial que si queréis, si nos lo pedís, pues os invitaremos a recorrer. Pero claro, nos lo tenéis que pedir muchísimo, que ardan los comentarios. Merecerá la pena, ¿eh? Hombre, Merecerá la pena. Estamos hoy en la sala de reuniones y en una mesa, pues muy espectacular que no se puede ver en el podcast, no es lo más importante. Y estamos viendo desde aquí un jardín muy, muy hermoso con plantas que tienen que ver también con el mundo clásico. A lo mejor podríamos hacer también, si nos deja el presidente cortar algún papiro, algún junco, hacer un taller un reel express de cómo se hace un papiro. Pues nada, si nos lo pedís, así lo haremos. Estamos entre acantos y papiros y cipreses y pues esto es lo que estamos viendo desde aquí. Y pues os invitamos a, si nos lo pedís insistentemente, a que nos acompañéis a recorrer este maravilloso lugar. Sí, nos sentimos muy afortunadas y agradecidas de estar aquí hoy. A lo mejor hoy grabamos aquí, otro día grabamos en otra sala, quién sabe dónde aposentaremos nuestros traseros de diosas. Hoy comentaremos algo sobre traseros, ciertamente. Creo, también. Pero tenemos, antes de llegar a este episodio, que creo que va a ser muy interesante, pues vamos a presentar convenientemente, como solemos hacer con todo lujo de detalles, al héroe que nos ocupará hoy, o por lo menos la primera parte del programa, o no sé. Todo el programa, sí, probablemente. Todo el programa. Así que poneos cómodas, poneos cómodos, porque dejamos a Teseo llegando a Atenas, coronándose rey, pero todo el pueblo siempre quiere saber cuál es la historia de su rey, ¿no? Así que hoy vamos a conocer cómo nació, qué hizo de pequeñín, de adolescente, por qué nos cae tan mal. Pues todo eso, Gemma. ¿Quiénes son los padres de Teseo? Vamos a recordarlo. Pues es una historia bastante curiosa. Todo empieza con Egeo, que estaba muy preocupado porque a pesar de que había tenido una mujer tras otra, no conseguía tener descendencia. Y claro, la culpa no podía ser suya. No, claro, por supuesto. Así que se fue de viaje a Delfos a consultar el oráculo y cuando le preguntó por qué le estaba sucediendo esto y por qué no podía tener un heredero, el oráculo, la Pitia, con su asertividad que todas conocemos, le contestó: desata el odre de vino antes de regresar a Atenas. Toma ya. Ya sabemos que los oráculos son siempre muy enigmáticos, pero creo que Egeo lo supo descifrar de alguna manera, ¿no? Se estuvo dándole vueltas ahí en el viaje hasta que se cansó de andar y se cansó de pensar. Estoy con la lengua muy espesa. Debe ser la alergia. El caso es que para en Trecén, en la casa, en el palacio de Piteo, y pues se sientan tranquilamente. Entonces pues ya hemos comentado que cuando uno era huésped de alguien, lo primero era comer tranquilamente y luego pues ¿qué tal te va la vida, ¿no? Entonces Egeo comparte con Piteo este oráculo y Piteo lo entiende enseguida. Así que todo el vino que tenía en su odre pues se lo escancia en la copa a Egeo hasta que lo emborracha y cuando lo invita a dormir pues mete en su cama también a su propia hija, a Etra.
Y de esta manera, pues Egeo mantiene relaciones sexuales con Etra y Etra queda supuestamente embarazada de Egeo, porque aquí pasa algo raro. ¿No será que se está intentando ocultar un embarazo fuera del matrimonio? Sí, porque, bueno, en principio Piteo es que desea tener, ¿no?, algún nieto que logre ser rey en este caso, de Atenas. Pero efectivamente, ya sabemos que si Teseo es un héroe es porque alguno de sus progenitores es un dios. Y en principio, pues Egeo no lo es, Etra tampoco. ¿Qué pasa aquí entonces? Pues ocurre que Etra anteriormente había estado haciendo un sacrificio y ocurrió que se presentó Poseidón por allí y decidió violarla. Qué cosa tan rara, Gemma. Sí, bueno, iba a decir cortejarla, pero digo, no. No. Qué cosa tan rara. Entonces tenemos aquí la cosa de que Etra está embarazada verdaderamente de Poseidón y no de Egeo. Pero Egeo realmente no, si lo descubre tampoco le importa, porque la cuestión es que por fin va a tener un heredero y sin embargo no se lo va a llevar a Atenas con él cuando regrese. No, pero Egeo sí que dejará allí un par de pruebas para que sirvan de reconocimiento en un momento determinado, cuando ya ese niño pues sea un poquito más mayor, sea, bueno, no vamos a decir mayor de edad, unos 16 años, ¿verdad? Esas pruebas serán una espada y unas sandalias que Egeo dejará ocultas bajo una enorme piedra, de tal forma que, bueno, pues que cuando el muchacho tenga la fuerza suficiente para liberar los regalos, pues eso significará que ya está en disposición de conocer a su padre, ¿no? Efectivamente, de estar preparado para enfrentarse a lo que hay en Atenas, porque la amenaza que está intentando evitar Egeo es la de sus 50 sobrinos, 50 sobrinos de su, o sea, único hermano, que tela, que claro, están todos, como ven que se está haciendo mayor, no tiene heredero, pues están todos ya salivando el trono, ¿no? A saber luego cómo se las iban a arreglar para repartirse el trono entre los 50. No importa, pero la erótica del poder es lo que tiene y no se piensa en nada más que en eso. Así que estos sobrinos se les conoce como los Pantálidas y están ahí esperando a cuál es el mejor momento para actuar, y Egeo quiere evitar que descubran a este heredero para que se lo carguen. Así que Egeo volverá a Atenas y nos quedamos con Teseo en Trecén y en el palacio. Bien, va a crecer muy rápido este niño porque además va a tener contacto con un grandísimo héroe al que tendrá siempre en palmitas, que será casi como un referente, sí, ¿no? Su ídolo. Ese gran héroe es Hércules, ¿no? Heracles. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue este episodio? Que tiene también su gracia. Sí, es curioso que un día Heracles, Hércules... Vamos a decidir un nombre para... ¿Qué nos quedamos? ¿Con la versión más extendida de Disney o hacemos, rendimos culto a Grecia? Bueno, yo soy muy de Heracles, pero si nos sale Hércules, toda nuestra audiencia va a ser capaz de entender que es el mismo personaje. Así que como quieras, Gemma. Bueno, pues yo es que me he criado con Disney. Pues nada, sea Hércules. Bueno, sea Hércules. Hércules va un día, bueno, va a pasar unos días allí a Trecén y... Todavía no lo sabemos porque no hemos visto a este héroe, que yo creo que va a ser probablemente el siguiente que tratemos. Bueno, sí. Podéis opinar qué es lo que queréis, qué figura os causan más curiosidad, de qué tenéis sed. En fin, hoy nos estamos enrollando mucho con estas cosas, pero el caso es que Hércules siempre lleva sobre sus hombros la piel de un león. Y cuando se sentó a banquetear... el episodio anterior, se sentó a banquetear con Piteo, pues evidentemente se quitó la piel, la puso por ahí bien extendidita y claro, los niños del palacio la vieron
y salieron todos corriendo, dando voces, espantados. Y claro, Teseo dijo, ¿cómo que hay un león suelto por mi palacio? Eso no lo puedo permitir yo. Así que le quitó un cuchillo a uno de los esclavos que andaba por allí y se fue a acabar con el león. Y cuando Hércules lo vio, pues dijo, mírale, este tiene... Este promete. Este promete. Este promete, este es de los míos. Es un episodio muy, muy gracioso, sí. pero que sí, que nos va a poner en esa pista de Teseo como una especie de seguidor del gran Hércules. En diferentes episodios van a compartir, de hecho, algunas sí, aventuras. Sí, una aventura que veremos que es bastante... En fin, no vamos a adelantar cosas. El caso es que, va a ir creciendo en esta línea de querer imitar a Hércules, de querer ser él un héroe. Y cuando llegue a la adolescencia va a ir a Delfos a hacer un sacrificio a Apolo, que es el que hacían todos los chavales en este momento de pasar de la niñez a ya la edad adulta, que consistía en cortarse el pelo y dárselo al dios. Y él se cortó la frente, ¿no? Que es el estilo, no me acuerdo cómo lo llamaban, pero es un estilo bastante... Sí, como teseico o algo sí. así, un flequillo raro. Un flequillo raro, ¿no? Ahora se lleva mucho el flequillo por aquí, pues... Todo lo contrario. Pues Teseo lo llevaba... En fin, muy despejado. Así que una vez regresa de Delfos, pues ya va a ser el momento en el que Etra considere que a lo mejor está preparado para hacer el descubrimiento de las sandalias y la espada. Así que lo lleva allí ante la piedra y efectivamente Teseo la consigue empujar y saca todo lo que allí había escondido su padre Egeo, con la intención de poner rumbo a Atenas. Y en ese momento Etra, su madre, le dice, pero bueno, para que vayas más seguro, lo mejor es que vayas por mar, porque el camino por tierra era muy, muy peligroso. Hay una aliada, porque precisamente es Hércules el que ahora estaba siendo esclavo de Ónfale en Lidia, y claro, todos los monstruos habían decidido salir a disfrutar, ¿no? Un poco, ¿no? Del aire fresco, de que no hay ningún héroe detrás de ellos, en fin, que el camino no solo estaba lleno de monstruos, sino que estaba lleno de bandidos, que ahora veremos. Y evidentemente pues Teseo no va a querer optar por lo fácil, porque él tiene que probar que es un héroe, evidentemente. Claro. Así que va a cruzarse todo el Ática para llegar a Atenas. ¿Y a quién se va a encontrar en este camino? A ver, Gemma, mis preferidos son Sinis y Procustes, pero hay otros. Sinis, yo cuento a Sinis porque... Yo me he criado con las películas de Tarzán, donde en blanco y negro con Johnny Weissmuller, donde... no las de Disney. No, nada de... Bueno, es que eso es modernísimo. O sea, te estoy hablando de unas pelis en blanco y negro que nos ponían los sábados por la tarde y donde se veían pues, cosas bastante terribles, como justamente las que hacía Sinis, que era doblador de pinos. Él doblaba un par de pinos que estuvieran juntos y ataba a todos los que pasaban por allí a ambos pinos, ¿no? Una parte del cuerpo atado a un pino, otra parte del cuerpo atado al otro pino, y luego pues se divertía mucho en desplegar los dos árboles que, desgarraban completamente al imperfecto. O sea, una cosa de lo más truculento. Este es Sinis. Pero luego hubo otros que también se dedicaban a asaltar a todos los caminantes, y que, había uno que se dedicaba a lavar los pies del viajante y luego le empujaba acantilado abajo. Ahí había una tortuga gigante que se merendaba a todos estos pobres personajes. Y luego, pues, Procustes también es muy conocido porque hemos conservado en nuestra lengua la expresión del lecho de Procustes. Este invitaba al viajero a tumbarse en una cama y, dependiendo de si era muy alto o muy bajito, su intención era ajustarlo a la cama de tal forma que si eras bajito pues te estiraba todos tus miembros hasta desgarrártelos también, y si eras muy alto pues te cortaba lo sobrante, pies, cabeza. Entonces la expresión del lecho de Procustes tiene que ver con esta adaptación, pero por las malas en este caso, ¿no? Yo llego a la conclusión de que los tres que estamos aquí hoy
Yo sería la única que sobreviviría, de hecho. ¿Y eso por qué? Pues porque tú eres muy bajita, Sí. Mario es muy alto y yo estoy justo en la mitad. Entonces yo creo que a mí la cama me quedaría las dos clavadas. Pues Teseo... Lo siento. Pues qué afortunada. Teseo lo que hizo fue aplicar esa máxima al tal Procustes, que era alto de más, era como Mario, y bueno, pues ahí quedó sin cabeza y sin pies, en fin, pues en su justa medida, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, hay otros cuantos de estos bandidos, porque Teseo también quería emular de alguna forma los trabajos de Hércules, entonces él considera estos sus trabajos que tuvieron lugar, pues efectivamente en la zona del Ática, estuvo en Epidauro, estuvo en el Istmo de Corinto, bueno, un camino jalonado con todos estos personajes, y que por cierto están detallados en múltiples ejemplos de cerámica griega. Aquí en el Museo Arqueológico Nacional, que ciertamente está muy cerquita de la Fundación Pastor, hay una famosa copa, la copa de Esón, donde se pueden ver todos estos trabajos de Teseo en sus tiempos mozos. También uno de los monstruos que se encuentra en su camino es la cerda de Cromión, que tenía el nombre de Fea, supuestamente porque era el nombre de la persona que la alimentaba también. Y bueno, esta cerda pues se dedicaba a comerse a todo aquel que pillaba por medio, porque la comida que le daba su cuidadora no era suficiente. Así que pues Teseo acabó también con ella, y acabó también con otro de los bandidos, Perifetes, que no le hemos comentado, y que es también importante porque si Hércules tenía su cachiporra, pues Teseo tenía que tener también un arma emblemática. Sí. Así que este Perifetes, que era hijo de Hefesto y de una tal Anticlea, Vaya. pues se hacía también el cojo. Entonces iba con una maza a modo de muleta, y cuando se encontraba con alguno pasando por ahí, pues le empezaba a correr y con la maza por detrás de él dándole golpes. Así que Teseo también se lo quitó del medio y se quedó con su maza. Así que ya iba él como Hércules, le faltaba ponerse la piel de la cerda encima, ¿no? para llegar a ser ya todavía más. No fue el caso. No, es que una cerda a lo mejor no luce tanto como... Aunque a lo mejor esto es especismo, ¿eh? En fin, que estamos hoy un poco... Será la primavera. Es la primavera. El caso es que después de estas aventuras sangrientas, pues todo héroe necesita una purificación. Así que Teseo regresa al oráculo de Delfos. Bueno, regresa a Delfos y allí le limpian. Es a Delfos, ¿no? Sí. Siempre es a Delfos. Siempre al final del camino. Allí, bueno, le lavan sus pecados, le limpian su aura y ya está dispuesto a llegar a Atenas. Bueno, aparte de ser pues, una emulación de los trabajos de Hércules, no podemos negar que el viaje iniciático, el que hace que el niño ya se convierta en adulto, pues también está hecho de esta manera tan conveniente. Y tenemos, por tanto, ya a Teseo en la corte del rey Egeo. Él lleva, por supuesto, las sandalias y la espada. Y la verdad es que la situación en Atenas pues tampoco, bueno, no es muy grata, ¿no? Claro, es que ¿qué ha pasado todos estos años? Claro, que ahí lo hemos dejado. En fin, ¿qué ha pasado, Gemma? ¿Quién ha llegado pues, a Atenas? A Atenas llegó una mujer muy intrigante, que se decía que era una de las mejores hechiceras. Bueno, vieja conocida, ¿eh? Que llevaba a sus espaldas una culpa, un crimen enorme que nadie se debía haber atrevido a cometer. La hechicera Medea. Lo habéis adivinado, ¿a que sí? Allí llega ella a camelarse a Egeo para encontrar un buen lugar en el que aguantar su destierro después de haber sido apartada de malas maneras de Jasón, después de haber cometido también su crimen, no se lo vamos a quitar. Y
Y claro, Egeo seguía también todavía con la cosa de que no podía tener más hijos y bueno, pues eso es una espinita que un hombre tiene ahí clavada. Y Medea llegó a la corte y le dijo, eso te lo arreglo yo con mis ungüentos. Y utilizando esos ungüentos, pues le hechiza esta imagen del rey hechizado por la maga mala, malísima, que le utiliza como una marioneta, ¿no? para reinar en las sombras y demás. Así que de este modo consigue que cuando Teseo llega a Atenas, con esa gran fama de héroe que se ha ganado al ser el libertador de Ática, ¿no? De haber conseguido tanta paz a pesar de la ausencia de Hércules, pues Medea consigue muy fácilmente que Egeo sospeche de él. Porque claro, él que a lo mejor ni lo conoció cuando nació, pues no lo va a reconocer siendo ya todo un hombretón, ¿no? A pesar de que lleva sus sandalias y su espada. Pero Teseo tampoco quiere que le reconozcan sin haber garantizado antes su bienestar, ¿no? Teseo no es tonto tampoco, es un gran héroe, ya lo hemos visto. Así que aquí tenemos dos versiones. Tenemos la versión del banquete o la versión del toro de maratón. Hay que contarlas las dos, Gemma, porque sí, porque hay iconografía para una cosa y para la otra. Así que adelante. Llevo yo hablando todo el rato. No. Cuéntanos, que estás muy versada en todo esto. En fin, como quieras. El caso es que vamos a seguir primero la del banquete. Venga. Ya que venimos de banquetear. Efectivamente. Aunque bueno, ya el banquete se ha quedado de cuando se publique este programa. No, pero hay riguroso orden y nuestro anterior programa está dedicado a ello, así que siempre somos muy coherentes y muy ordenadas, ¿eh? El caso es que los banquetes se bebe vino, así que Medea, hoy llevo un día de asiques muy fuerte. La sucesión de los hechos. Total. Claro. Medea convence a Egeo de que vierta en la copa de Teseo un veneno para acabar con este malvado héroe que seguro que viene a quitarle el trono. Y Egeo dice, venga, vale, me parece bien. Ay, que este Egeo tiene un lío, el Madre pobre. mía. Cuando se sirven los platos, Teseo, en vez de utilizar su cuchillo y su tenedor, decide desenvainar su espada para cortar ¡Qué listo! la carne. Y dice su padre, coño. Que eso lo conozco. Un momento, eso me suena a mí. Y como quien no quiere la cosa, tira la copa de vino para que Teseo no se la beba. Perdona, sí. Gemma, qué cinematográfico. Es que estoy viendo la película. Así que de ese modo Teseo se salva del veneno de Medea y ocurre la anagnórisis, ese reconocimiento entre padre e hijo, y Egeo se da cuenta de que Medea le ha estado mal metiendo y decide también quitársela de encima. La otra versión consiste en que el toro de Maratón, que es este toro que había estado en Creta, que surgió de las olas por Poseidón y que fecundó a Pasífae, pues llega hasta el Ática y está sembrando el caos. Y como Hércules no está, pues alguien se tiene que hacer cargo de ello. Y Medea aprovecha la oportunidad para decirle a Teseo, cárgatelo y demuestra que verdaderamente eres leal al rey de Atenas. Y era una empresa muy difícil, porque era un toro verdaderamente salvaje que echaba fuego, ¿no? Fuego por las narices también, como los de Jasón. Sí. Y claro, Medea dijo, si Jasón no pudo sin mí, este tampoco va a poder, pero Teseo sí que puede con el toro de Maratón, y consigue acabar con él. Y en el momento en el que va a realizar el sacrificio a Apolo para celebrar su victoria, saca su espada y el padre Egeo lo ve y dice, si este es mi hijo, esa espada es mía. Y vuelve a ocurrir el reconocimiento y Medea pues es de nuevo apartada, echada de Atenas, y de esa manera pues ya padre e hijo están felices. Y de esta manera también hay un sucesor para Egeo. Ya tenemos un rey
para Atenas en el caso de que Egeo fallezca, ¿no? A pesar de que hay algunas fuentes que nos dicen que Medea tuvo un hijo con Egeo, un hijo llamado Medo, que esto resulta muy interesante porque, como habréis podido deducir, Medo es un héroe epónimo de los medos, de los persas. O sea que luego continuará por aquí una historia que no vamos a tratar hoy porque tenemos que concentrarnos en Teseo, de momento príncipe de Atenas. Príncipe de Atenas, todavía con la amenaza de los pantálidas encima, de sus primos pesados, hay los 50 detrás de él. También es cierto que Teseo no le va a gustar todavía el este de la corte y va a seguir viviendo otras aventuras en las que tampoco nos vamos a extender más. El caso es que la guerra con los pantálidas... Ay, es que estoy viendo un pájaro carpintero desde aquí. Es verdad. Sí, sí. Sobre un pino frondoso, sí, como los que usaba Sinis. Madre mía. Ay, es que qué gusto estar aquí en la pues Fundación sí, Don Pastor, con este ventanal tan maravilloso que nos ilumina. Luego os lo enseñamos, ¿eh? ¿Veis? Por eso nos lo tenéis que pedir. En fin, la guerra de los pantálidas. Los pantálidas deciden, para quitarse del medio ya tanto a la amenaza que ya sí que resulta ser Teseo como a Egeo de una vez por todas, tramar una estrategia. Vamos a atacar 25 la ciudad, así a diestro y siniestro, para crear el caos, mientras otros 25 se van a la retaguardia, se esconden para pillar por sorpresa a Teseo, a Egeo y al ejército de Atenas y acabar con esta línea de reinado. Pero hay un soplón. Uh-huh. Hay un soplón que se lo cuenta todo a Teseo y Teseo decide atacar primero a la retaguardia, pillándolos él por sorpresa, los aniquila de una manera muy gore, derrama su sangre por todas partes. Uh-huh. Y los otros se acojonan y dicen, vamos a salir pitando de aquí porque esto no va a acabar bien. Así que, otra vez, Teseo ya se ha reafirmado como un líder fuerte para que cuando él quiera vaya a tomar el trono. Pero, como decía antes, él va a seguir con sus aventuras. Él va a querer seguir viajando, seguir viendo mundo y allí se va a encontrar en una de estas aventuras con ni más ni menos que las Amazonas. Bueno, es que cualquier héroe que se precie tiene que enfrentarse a las Amazonas de una u otra manera. ¿Cómo le gustan? Es que, claro, menudo reto, ¿eh? Menudo reto para cualquier héroe, para cualquier bravo guerrero, ¿no? Enfrentarse a las mejores guerreras, uh-huh. Las Amazonas, de tal forma que sí, realmente vamos a ir viendo cómo todos estos héroes en un momento determinado combatirán contra la reina de las Amazonas. Y en este sentido, pues hay también un poco de lío porque en principio la amazona que corresponderá a Teseo será Hipólita, pero otras fuentes nos hablan de Antíope, sí. Otras fuentes de Melanipa. Hay un poco de lío. Lo que importa es esto, ¿no? La figura de la reina de las Amazonas que, bueno, pues que no solamente combatirá, sino que también será raptada y que se convertirá en la madre de uno de los hijos de Teseo, uh-huh. que se llamará Hipólito. Pero aquí lo vamos a dejar, esa parte de la salsa rosa, yo creo que vamos a... Pero ya hemos acabado el programa de hoy, Gemma. Sí, ¿no? Sí, cortamos ya aquí. Sí, para sí, crear que se queden con las ganas de la salsa rosa. Bueno, pues ya contaremos más cosas sobre la reina de las Amazonas y Teseo en nuestro próximo programa. Os esperamos.